No, ahí está. Después te la paso por escrito si querés. Ahí está, vamos a compartir y vamos a comenzar. También me parece muy bien la propuesta que hicieron ustedes. Hacemos al final una ronda de consultas y demás, y ahí empezamos. No hay problema, después la ronda de consultas es muy simple. Bien, bueno, entonces, estaban por acá, está grabando todo lo demás, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, los atributos, ciclo de vida de los requerimientos. Esto sí, bueno, después lo digo porque si no se va a alterar la clase. Requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales. Vamos con, primero, entiendan, y con las disculpas de todas las clases, aquellos que conocen o están trabajando en esto, la idea es que vamos con el nivel para los que recién comienzan. Entonces, nosotros estamos acá parados justamente donde dice requerimientos funcionales. ¿Qué será? Pero primero veamos qué es un requerimiento. Un requerimiento que es una característica que debe incluirse en un sistema y puede consistir en una forma de captar o procesar datos, producir información, controlar una actividad o dar apoyo a una tarea. Esto es lo que nosotros podemos o definimos como requerimientos. Puede ser requerimientos funcionales, no funcionales y demás. Bueno, para aquellos que recién comienzan, vamos de una manera u otra a definir un requerimiento de una forma simple y entendible. Así tienen el concepto de requerimientos y ya después es esto de definir los requerimientos de acuerdo a si son funcionales, no funcionales, demás. Perfecto, los requisitos funcionales, lo primero, son declaraciones detalladas que describen las funciones. Esto es importante, funciones y características que un sistema de software debe proporcionar. Estos requisitos definen lo que el sistema debe hacer y establecen las expectativas de su comportamiento. En el contexto de testing de software, los requisitos funcionales son fundamentales para entender qué funcionalidades deben ser probadas y verificar si el software las cumple correctamente. Algunas características comunes de los requisitos funcionales incluyen, descripción de la función. Se debe proporcionar una explicación detallada de la función que se espera del software. Recuerdan que cuando habíamos visto los estándares de certificación y los estándares de calidad y demás, siempre hablamos como una parte súper importante de todo esto a la documentación. Después, entradas y salidas. Se deben especificar las entradas que el sistema aceptará y las salidas que generará como resultado de la función. Requisitos de rendimiento. Puede incluir especificaciones sobre el tiempo de respuesta del sistema, la velocidad de procesamiento, la capacidad de manejo de datos, entre otros. Condiciones de operación. Pueden detallar el entorno en el que se espera que el software funcione, con los sistemas operativos compatibles, la configuración de hardware, etc. Esto es como cuando ustedes instalan en su equipo un software, les va a pedir ciertas y determinadas características de software que tienen que tener, qué condiciones, y de hardware lo mismo, tanto de RAM
tanto de espacio en disco, en qué sistema operativo funciona, con qué versión del sistema operativo o a partir de qué versión del sistema operativo funciona y demás. Requisitos de seguridad: si la función tiene implicaciones de seguridad, es importante especificar cómo se abordarán estas preocupaciones. Y luego, como todo, tiene restricciones y limitaciones. Se pueden incluir restricciones específicas que limitan la funcionalidad del software en ciertos escenarios. Los requisitos funcionales son esenciales para el desarrollo del testing y de software, ya que permiten o sirven para como base. Esto es la base sobre la que se diseña, se implementa y se validan. Recuerden estos requisitos son la base para diseñar, implementar y validar las funciones del sistema. Durante el proceso de testing se verifica si el software cumple con estos requisitos funcionales y asegura que el producto final satisfaga las necesidades y expectativas del usuario. Recuerdan ustedes las características de un software de calidad que tenía que cumplir con todos aquellos requisitos para los cuales fue pensado, implementado y desarrollado. Entonces, todo esto, además de ser amigable para el usuario final, hacen las características de un excelente software: la calidad y que satisfaga las expectativas del usuario. Muy bien. Después, estos son los funcionales. Después tenemos los no funcionales. Los requisitos no funcionales son criterios que describen aspectos del sistema que no están directamente relacionados con las funciones específicas que el software debe realizar, sino más bien con que esas funciones deben realizarse o qué características generales debe tener el sistema. Acá estamos hablando de las características generales que debe tener el sistema y además cómo las funciones deben realizarse. Esto es definición de requerimientos no funcionales. Los requisitos no funcionales son esto que yo le digo, los criterios. Es importante que asuman que como esta cuestión de que los requisitos funcionales son aquellos que nos describen aspectos del sistema, obviamente, que no están relacionados específicamente con el software. No, cómo debe realizar el software no es un requisito no funcional, sino más bien cómo esas funciones deben realizarse o qué características generales debe tener el sistema. A diferencia de los requisitos funcionales, que se centran en lo que el sistema debe hacer, los requisitos no funcionales se centran en cómo debe hacerlo. Esta definición es muy buena y muy simple. Y en las características generales que deben estar presentes. Algunas categorías de requisitos no funcionales son las siguientes: el rendimiento, establecer criterios relacionados con la eficiencia del sistema, como la velocidad de respuesta, la capacidad de procesamiento, el rendimiento bajo carga, son ejemplos. Esto nosotros vamos a utilizar una herramienta para medirlo, vamos a aprender a medir esto. La fiabilidad describe la confiabilidad y disponibilidad del sistema, incluidos los tiempos de actividad, la tolerancia a fallos y la capacidad de recuperación. Recuerden ustedes que yo les había dicho en algún momento de nuestras charlas que
Nosotros podemos tener el mejor software con los mejores diseñadores, con los mejores profesionales, pero si ese software no estaba disponible en el hardware donde lo habíamos alojado, no iba a poder ser registrado por los usuarios porque no iban a poder acceder. Esto es lo que yo hablo de esto, ¿no? Cuando digo confiabilidad y disponibilidad del sistema, incluidos los tiempos de actividad, la tolerancia a fallos, la capacidad de recuperación. Después, con respecto a la seguridad, define los aspectos relacionados con la seguridad del sistema, como la autenticación, la autorización, el cifrado de datos y la resistencia a ataques. Mantenibilidad se refiere a la facilidad con la que el software puede ser mantenido y modificado, incluyendo aspectos como legibilidad de código, la modularidad, la capacidad de realizar actualizaciones. Esto para aquellos que recién empiezan. Muy bien, 76 alumnos, excelente, felicitaciones. Muy bien, bien, esto me dio más ánimo todavía. Entonces, recuerda cuando nosotros hablábamos de esta forma de hacer testing que era de caja blanca, que decíamos que analizábamos el código, pero también nos metíamos un poco con esto, ¿no? Con las buenas prácticas de programación, cuántas líneas de código tenía y demás. O sea, buscamos el bug en el código, pero también veíamos si estaba bien desarrollado, si estaba de acuerdo a las buenas prácticas de programación para el lenguaje que estuviésemos analizando. Después la portabilidad también es importante, indica la capacidad del software para ejecutarse en diferentes entornos, sistemas operativos o plataformas sin requerir modificaciones significativas. Hay un lenguaje de programación que dice se escribe una vez, se usa todas las veces. Compatibilidad se refiere a la capacidad del sistema para funcionar correctamente con otros sistemas, ya sea software o hardware específicos. Estos requisitos no funcionales son esenciales para asegurar que el sistema cumpla con expectativas, más allá de la funcionalidad básica. Y esto es garantizando aspectos críticos como el rendimiento, su seguridad y su usabilidad. Durante el proceso del testing se evalúa el cumplimiento de estos requisitos para asegurar que el sistema en su conjunto sea robusto, confiable y cumpla con los estándares deseados. Recuerden que hablamos en la clase anterior bastante de los estándares. Bien, y acá vamos a tener algunos ejemplos no funcionales del producto. Primero, la escalabilidad. Y son ejemplos, ¿no? Como dice acá, ejemplos de requerimientos no funcionales del producto. Escalabilidad. El sistema debe ser capaz de manejar un aumento del 50% en la carga de usuarios sin pérdida significativa del rendimiento. Esto nosotros tenemos y vamos a tener las herramientas y los conocimientos para medirlo. Y debemos informar al usuario qué sucede con el usuario. Nos pide que cómo responde el sistema si aumentamos el 50% en la carga. La disponibilidad, por ejemplo, el sistema debe estar disponible 24 horas del día, los 7 días de la semana, excepto durante los periodos de mantenimiento que ya deben estar programados. Vuelvo para aquellos que son nuevos, ya lo dije, pero conviene que se refresque este concepto. Los que vamos a trabajar en infraestructura técnica, TI o IT, como ustedes le quieran llamar, trabajamos 24 horas del día por los 7 días por 365.
Esto significa que nosotros trabajamos las 24 horas y tenemos normalmente en todos los centros de cómputo, en todas las empresas, tienen un horario central, el típico y común de 9 a 18, y después tenemos los turnos, que pueden ser rotativos o fijos. En general son rotativos. Los turnos también casi estandarizados son de 6:14, 14:22, 22:06. Puede ser que en el horario nocturno haya de 22:05 y 23:06 porque trabajan una hora menos por turno. Esto es la disponibilidad del sistema, la forma que se trabaja en Haití y demás. Todos los días, todo el año, para hacerlo más simple. 24/7 por 365. Después la tolerancia a fallos. El sistema debe ser capaz de recuperarse automáticamente de fallos menores sin intervención manual, garantizando una operación continua. Tiempo de respuesta. Estos son ejemplos, estábamos hablando de ejemplos. Todas las transacciones deben completarse en un tiempo de respuesta máximo de 3 segundos. Interoperabilidad. El sistema debe ser compatible con los sistemas existentes, utilizando estándares de comunicación reconocidos. Facilidad de aprendizaje. Esto es lo que yo le decía cuando se entrega el sistema, quienes quieren pasar a un proyecto nuevo y quienes se quieren quedar haciendo el mantenimiento y soporte al proyecto que se entregó. Uno de ellos es cumplir el rol de capacitador. Bueno, los usuarios novatos o nuevos deben poder realizar tareas básicas dentro del sistema después de una capacitación de 1 hora o menos. O sea, con 1 hora de capacitación, al final, Leandro, contestamos todo. Las consultas. Anotalas, por favor. Sí, lo que le quiero decir, profe, es que no sé si yo estoy mal o qué, pero me parece que está en la misma filmina que dice requerimientos no funcionales. No Sí, sé si porque usted va a la filmina estoy explicando los conceptos de qué es y cada cosa de los requerimientos, cada parámetro que tiene que ver con los requerimientos no funcionales. Después, si quieren, Perfecto. le paso la filmina, le paso los contenidos, no tengo ningún problema, pero Uy, además, profe, disculpe. ningún problema, por favor, Leandro, está todo muy bien. Y está bien que Profe, lo... Sí. otra consulta. Yo soy súper dispersa y algo nosotros vamos a hacer o son todos contenidos teóricos porque no, o sea, habla de mantenimiento, todo, y yo creo que no, más que no hicimos nada, digamos, en el saber qué hace directamente alguien que está capacitado para este rol a lo práctico. Gracias, Nahuel. No, a ver, lo práctico justamente, lo iba a comentar, justamente ya hay trabajos prácticos y vamos a hacer prácticas a partir de la semana que viene. Mirá, te adelantaste por unos minutos. Justamente, esto lo que pasa es que, a ver, Pero esto es como que uno lo fija a medida que lo va haciendo, porque no sé, hablo por mí, ojo, soy re mala en esto, de tanta teoría y claro, no. pero, a ver, la cuestión, a ver, cuando uno está en la facultad y pasamos todo por esto, decimos es pura teoría y tenemos materia que son teoría, teoría, teoría. Lo que pasa es que nosotros, y te lo digo con total sinceridad, lo que estamos haciendo con esto, más allá de tener las bases teóricas para la práctica, es poder ingresar en una empresa, que es nuestro objetivo. Si nosotros no sabemos que hay requisitos o requerimientos funcionales y no funcionales, directamente no nos toman, porque no estamos sabiendo el ABC del testing. Si no sabemos la importancia
de los requerimientos funcionales no nos van a tomar en ninguna empresa. Después los vamos a practicar, los vamos a analizar y vamos a comenzar con las prácticas. Pero si no sabemos qué es un requerimiento, por eso yo hoy lo primero que les dije fue, saquemos lo de funcional y no funcional. La idea es, sepamos qué es un requerimiento. Después, los requerimientos funcionales y no funcionales. Y además, sí que se habla, por ejemplo, lo que yo acabo de decir no es menor, porque ustedes saben, con lo que yo les acabo de decir, que probablemente si no están en horario central, tengan que estar rotando cada 2 o 3 meses, depende de la empresa que les toque, en el horario de 6 a 14, 14 a 22 o en horario nocturno. Exactamente, esa es la idea. Y después, ya la semana que viene, vamos a empezar, van a empezar, Andrea, los trabajos prácticos, sí. Después en el horario de consultas vamos a hablar de eso, no hay problema. Ahí está, ahí la acabo de pasar. Bien, sigamos. Entonces, la facilidad de aprendizaje decía que, con una charla de capacitación, tienen que, estos son ejemplos, ¿no? Realizar tareas básicas dentro del sistema. Después, la confiabilidad, el sistema debe funcionar sin errores críticos durante al menos 30 días consecutivos. Cumplimiento de los estándares, el desarrollo del sistema debe seguir las mejores prácticas y estándares de la industria, como por ejemplo el ISO 9001 o normas específicas del sector. Esto ya lo habíamos hablado toda la clase pasada, que eran los estándares de calidad, cómo se certificaban, cada cuánto se renovaban y todo lo demás. Acá lo único que hace es que dice que el desarrollo del sistema debe seguir las mejores prácticas y los estándares de la industria. Cita como ejemplo la ISO 9001. La sostenibilidad, el sistema debe ser diseñado para minimizar el consumo de recursos y cumplir con los estándares de sostenibilidad establecidos. Facilidad de mantenimiento. Debe ser posible realizar actualizaciones y mantenimientos del sistema con tiempo de inactividad mínimo, no superior a 1 hora por mes. Estos son todos ejemplos que pueden estar en el contrato que tenemos con el cliente. Luego tenemos el costo. El costo total de propiedad, incluyendo el desarrollo, mantenimiento y sus actualizaciones, no debe superar un presupuesto ya predeterminado y firmado. El cumplimiento legal y ético, el sistema debe cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes y su uso debe ser ético y conforme a los principios de privacidad. Ejemplos de requerimientos funcionales. Primero, lo importante, ¿no? La funcionalidad de procesamientos. El sistema deberá permitir la ejecución de n transacciones por segundo verificada mediante la herramienta JMeter para pruebas de servicio web. Vamos a hacer pruebas de servicio web con la herramienta JMeter. Esto sobre el final del curso, pero vamos a aprender a utilizar JMeter y vamos a simular cargas progresivas que impacten en el servidor para ver qué respuesta tiene ante estos requerimientos, hasta estas pruebas. Cada funcionalidad y transacción de negocios deberá ofrecer una respuesta al usuario en menos de 5 segundos. El sistema debe ser capaz de manejar eficientemente hasta 100.000 usuarios concurrentes. Nosotros, a través de esta herramienta JMeter, podemos generar que se ingresen 100.000 usuarios en 10 segundos al sistema y probar qué pasa con eso, cómo responde
el sistema. Las actualizaciones de base de datos deben reflejarse para todos los usuarios en menos de 2 segundos. Después, gestión de acceso y seguridad de datos. Únicamente el administrador de acceso de datos podrá modificar los permisos de acceso. Justamente todos aquellos que trabajan en informática hoy en día, que están acá cursando, de los 74, de los 74 que somos, si están en un equipo de trabajo, van a tener todo el equipo los mismos permisos y las mismas restricciones. Eso lo da un administrador. O sea, el administrador lo que hace es darnos y modificar los permisos de acceso. El desarrollo del sistema deberá seguir patrones y prácticas de programación que aumente la seguridad de esos datos. Se realizan respaldos diarios almacenados en un lugar seguro fuera del edificio principal. Bien, esto tiene mucho que ver con, o es la política de backup y restore, la política de resguardo de información, la política de salvado de información, como le quieran decir en cada empresa. Es decir, todo lo que se hace en el día se resguarda en un medio magnético, en la nube, en discos espejados, en distintas tecnologías. Pero sí tiene que estar resguardado. Entonces, esa política, también hay testers, por supuesto, como en todas las actividades, hay testers que lo pueden controlar. Lo que les explico es que esto de los respaldos diarios, esto de resguardar la información, tiene políticas, tiene muchísima importancia en la empresa, porque nosotros tenemos lo siguiente: los respaldos diarios se realizan lunes, viernes o lunes, sábado. Esto es de acuerdo a la política de la empresa. Luego se hace un backup semanal con toda la información, y los backup diarios, todas esas cintas, lo que fue, se libera ese espacio para que puedan ser utilizados la semana siguiente. O sea, los respaldos diarios se liberan llegado una semana. Los semanales se guardan hasta que se hace el mensual. Una vez que se realiza el resguardo, el backup mensual, se liberan los medios magnéticos de almacenamiento de datos semanales. O sea que los diarios, los semanales se liberan, los mensuales no. Tienen una política de resguardo que deben quedar físicamente guardados en un lugar ajeno y todo estipulado a el centro de cómputos, fuera del edificio donde nosotros estamos trabajando, donde nosotros tenemos nuestro command center o centro electrónico de procesamiento de datos o centro de cómputos, como ustedes le quieran llamar, o como la empresa lo denomine. Pero esto es así porque si tenemos la información dentro de nuestro ambiente de trabajo, nuestro edificio, pasa algo, vamos a perder nuestro centro de cómputo y también la información de resguardo. Obviamente que para todo esto hay política. Estos resguardos, si son en medios magnéticos y demás, tienen que ser trasladados en cajas ignífugas, tienen que estar en un lugar también protegido del fuego y todo lo demás, contratando una empresa que nos brinde ese servicio. La idea es, cuando yo, por lo que he trabajado en distintos lugares, ellos nos proveen de las cajas, mientras están en la empresa
los resguardos están guardados en esa caja, están bajo llave, porque además de proteger los datos, de proteger los medios magnéticos, tenemos que tener el control de que esos datos sean seguros por las políticas de confidencialidad. O sea, nosotros tenemos que resguardar los datos, pero también asegurarnos que no sean tomados por alguien para su propio beneficio. Entonces tenemos la seguridad física y la confidencialidad de los datos que no pueden ser divulgados. Esto lo habíamos visto en la clase pasada o en la época cuando hablábamos de la ética, del código de ética, del código de ontología, que no podíamos divulgar los datos. Después, esto, por ejemplo, todo lo que yo le expliqué es parte totalmente práctica, porque alguien que recién comienza y para quien es este curso, que le digan se realizarán respaldos diarios, bueno, nos pasó los respaldos diarios, entonces lee que necesitan un puesto de tester para backup y restore en una empresa y acá estamos con esta cuestión explicado con bastante detalle, de forma simple pero con bastante detalle. ¿Por qué? Bueno, ahora tenemos esta parte de que ya los guardamos, los respaldos están en un lugar físico, protegidos, separados físicamente de donde nosotros trabajamos, de nuestro edificio y demás. Bueno, si hay algún requerimiento, algo que hacer, incorporar esa información por la razón que fuere a el sistema, bueno, se trae esa información y se ingresa al sistema. O sea que para eso tenemos los backups. Y se guardan los mensuales y los anuales. Entonces, si necesitamos esta información, la pedimos, todo por nota, todo por escrito, todo documentado, como bien decíamos en la clase anterior, nos traen esos medios magnéticos, nosotros los realizamos. Por ejemplo, nosotros trabajábamos con, creo que eran 50 bancos, 52 si no me equivoco, y el Banco Central de la República Argentina, al menos en 2 oportunidades al año, nos hacía las pruebas auditadas y teníamos contratado un servicio de hot site o sitio alternativo de procesamiento, que era un contrato con IBM Martínez. Y teníamos pactadas 2 horas desde que se declaraba el incidente, desde que se declaraba el simulacro, de, bueno, tener encendido y listo el sitio, nuestro centro de cómputos alternativo en IBM Martínez. A partir de ahí llegaba la información, se cargaba la información, todo esto auditado, monitoreado por el Banco Central de la República Argentina, y esas eran las pruebas que se tomaban, al menos 2 veces al año. Bien. ¿Qué les recomiendo a aquellas personas que van a trabajar con esta especialidad? Primero, esto se hace sábado y domingo a las 4 de la mañana. Es el horario de menos trabajo, o sea, cuando menos actividad hay. Y después, cuando se va a hacer básicamente un restore, o sea, cargar información, siempre tienen que complementar la vuelta atrás. Y ahí, como cuando ustedes prueban un sistema, hacen el seguimiento hasta que se resuelve y ustedes dictaminan si falló o fue exitoso, acá ese horario de vuelta atrás significa que la vuelta atrás nos lleva 4 horas. Bueno, cuando llega al límite y faltan 4 horas y 10 minutos, paramos lo que estamos haciendo y se comienza la vuelta atrás. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nosotros le podemos explicar a nuestro cliente que
no pudimos hacer la actualización, pero estamos con el sistema activo en las mismas condiciones que estábamos la semana pasada, o que el cambio se realizó exitosamente y ya tomó todas las modificaciones que habíamos planeado. Esas son las dos alternativas válidas. O le explicamos que no se pudo realizar y estamos en las mismas condiciones y se hace un estudio, una retrospectiva, se analiza, se modifica, se ve en la semana y se vuelve a realizar. Esas son las dos alternativas válidas. Lo que no puede pasar es que el cliente no pueda entrar porque no está ni la versión anterior ni la versión actualizada. El sistema, a la hora de ingreso de los usuarios, está bajo. ¿Por qué? Porque nos pasamos en el horario de vuelta atrás y falló. Y quedó que no está funcionando, ya sea total o parcialmente, esto es muy importante, y no se puede, el usuario no puede acceder. Por eso les digo, ese horario de vuelta atrás, por favor respeten ese horario. Si se dice es hasta acá, bueno, es hasta acá, y ahora llegamos, no se pudo hacer, hagamos la vuelta atrás, gente. Volvamos a restablecer el sistema como estaba. En la semana nos reunimos, se hacen las reuniones pertinentes, se modifica todo, se vuelve a intentar. Pero de ninguna manera podemos dejar el sistema abajo cuando los usuarios van a ingresar. Eso es muy, muy importante y es parte específica de nuestra profesión. Si nos toca hacer esos cambios, seamos muy rigurosos con el horario de vuelta atrás. Es ese espacio de tiempo que se necesita para volver el sistema a las condiciones anteriores. Ahí, total y absoluta inflexibilidad. Bien, después, todas las comunicaciones externas entre servidores y clientes deberán ser encriptadas utilizando algoritmos SRA. Bueno, nosotros, si somos nobles en esto y nos dicen algoritmo SRA, nos preguntamos de qué estamos hablando. ¿Qué es un algoritmo SRA? Bueno, entonces, acá tenemos que explicar un poquito cómo encriptamos la información. Justamente, el mundo funciona gracias a la comunicación. Eso es evidente que es así. Todos deben enviar y recibir información. Pero bueno, la digitalización y el fácil acceso han generado la necesidad de enviar comunicaciones privadas, ya que no todas en línea son confiables. Entonces, esto que viene acá es el cifrado. El cifrado es fundamental para una sociedad digital funcional y segura. Evita el fácil acceso a la información personal y confidencial por parte de ejecutores maliciosos con una conexión a Internet. Entonces, también, fíjense esto, es una preocupación significativa, dado que el costo total promedio de la fuga de datos de 50 millones a 60 millones de registros alcanzó 387 millones en el año 2022. No tengo otra información más actualizada, pero en el 2022 fueron esos los valores. Y el cifrado de SRA es uno de los criptosistemas para el descifrado de mensajes privados que utilizan un algoritmo de clave pública. Bien, nosotros podemos decir qué es esto de clave pública y clave privada. Nosotros, para encriptar un sistema, podemos utilizar dos metodologías, una de clave privada y otra de clave pública. Entonces, los que son de clave privada
¿Qué pasa? Yo te envío una información a alguien, ese alguien tiene una clave, o sea, tiene una sola clave. Esa es la realidad. Que requieren de una sola clave para encriptar y desencriptar los datos. El segundo, se trata de utilizar una clave diferente para encriptar y otra para desencriptar la información. Justamente la clave SRA puntualmente es de clave pública. Cuando hablamos de clave pública es que tiene dos claves, una para encriptar y otra para desencriptar. Acá se habla del cofre y de estas cuestiones, ¿no? Justamente se habla de los cofres, donde yo envío un cofre a alguno de ustedes con una clave, ustedes abren el cofre, ponen la información, me envían información y yo tengo la clave para abrir el cofre y leer la información que ustedes me están enviando. Esto es una forma de encriptado que es de clave pública con dos claves, puede decir password, pero bueno, estamos acá y hablamos de claves. Y justamente SRA, cuando todo el mundo pregunta qué es SRA, es simplemente, creo que hasta donde alcanzan mis conocimientos es el algoritmo de clave pública más utilizado. Y las iniciales SRA simplemente corresponden a Raives, Shamir y Alderman, que son un matemático y dos informáticos. Vieron que se dice esto de informáticos, ahora más allá del grado alcanzado, se describen como informáticos, que describieron públicamente el algoritmo, y esto es de 1977. Y después hay otros protocolos, ¿no? Pero bueno, justamente, y este sistema RSA resuelve lo que antes era un problema muy significativo de la criptografía: cómo enviar un mensaje codificado a alguien sin compartir previamente el código con la persona. Bien, esto es importante porque habla de criptografía y ustedes, en términos muy generales, creo que lo expliqué de una manera que se entienda. Tenemos de clave privada, de clave pública. Cuando hablamos de clave privada, enviamos una información y con la misma clave la leen los dos. Entonces, la clave pública no, necesitamos dos claves. Esto es lo que habla del cofre. Después, ante ataques de seguridad, el sistema se bloqueará automáticamente y requerirá la intervención de un administrador de seguridad para su reactivación. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque antes de volver a reactivar, debería chequear cuál fue el alcance. Seguridad industrial: el sistema se apagará si la temperatura externa, llega a tantos grados. El caso de detectarse un incendio, el sistema se apagará automáticamente, por ejemplo, ascensores. Bueno, acá hay que hablar de algunas cuestiones muy importantes en nuestro trabajo. ¿Por qué? Por lo siguiente, justamente, como decía la compañera, que era dispersa y demás, acá nosotros tenemos que, todos los que trabajamos en centros de cómputos, sabemos que hay sistemas de automáticos, total y absolutamente automáticos en toda la empresa de detección de humo, y por lo tanto se activa el sistema de control de incendios. Justamente cuando yo veía cuando lo probaban muchísimas veces, tiene la sensibilidad de que los detectores de humo, lógicamente, desafectan la parte de esos matafuegos gigantes que están en algún lugar, y prueban con simplemente encendiendo un saumerio. Con el humo de un saumerio, el detector de humo
lo registra, dispara la alarma y se activa todo el sistema. Obviamente, en estos casos está desbloqueado toda la segunda parte, pero ha pasado que se ha disparado por alguna cuestión o algún error humano, alguna vez se ha disparado toda la carga y no se puede parar. Una vez que se comienza la carga, se aplica completamente. Bien, y acá viene otro problema que es muy importante para nosotros y para ustedes, queridos colegas. Esto es así. Cuando suena la alarma, nosotros no sabemos si es un simulacro de evacuación o es una evacuación real. Por un punto u otro, hagamos correctamente las cosas. Por favor, esto lo digo a través de la experiencia. No nos quedemos trabajando, desalojemos el lugar en tiempo y forma. Si nos dicen que tenemos que dejar todo como está, nos vamos, no tomamos la mochila, porque si es real, está en juego nuestra vida. Si es un incendio, puede ser otras causas, pero si es real, hagámoslo prolija y correctamente. Si es simulado, en todas las empresas se hacen simulacros, con un periodo, o sea, periódicamente se hacen simulacros. Si es un simulacro, aprendamos de eso, porque nosotros hablamos, y yo siempre les digo, y por favor aprovechen estos 40 y pico de años largos que tengo en la industria, de ser colaborativos y participativos, porque si ustedes no hacen las cosas bien, su líder va a ser llamada a la atención. Puede que no se dé por aprobada la evacuación si es un simulacro, porque los auditores detectaron que, fíjense la palabra, los colaboradores no colaboraron. ¿Se entiende? Hubo gente que se quedó trabajando, entonces genera este tipo de inconvenientes que si nosotros, como dice la filosofía, colaboramos y participamos, nada de esto va a pasar. Está señalizado, hay líderes de grupo de cada sector que tienen una forma de identificarse, que tienen los medios para guiar al resto de los compañeros a una salida segura y ordenada. Por favor, manejemos esto. No es un reto, pero siempre hay 2 o 3 que se quedan trabajando, que no prestan atención, que no. Entonces, ese momento es muy importante, porque si pasa algo, está que nosotros vamos a salvar nuestra integridad física, lo vamos a hacer ordenado, correcto, utilizando escaleras, no utilizando ascensor. Por eso decía que lo primero, los ascensores los detienen para que no los utilicen, porque te quedas encerrado en un ascensor, en un incidente de un incendio, estamos con un problema muy serio. Y por otro lado, también, si es una evacuación simulada, un simulacro, está muy bien que lo aprendamos a hacer por si en algún momento pasa en la realidad. Esto pasaba muchísimo en los colegios con las pruebas de evacuación, con las amenazas de bomba. A mí me ha pasado que en una semana tuvimos todos los días amenazas de bomba, y hace la semana pasada, si ustedes googlean o investigan, van a ver que le dieron prisión efectiva a un empleado de una empresa que reportó una amenaza de bomba desde dentro de la empresa. Esto es muy importante y me parece que estas cosas no se deben hacer. O si se hacen, deben tener consecuencias, y esas consecuencias se tienen que pagar. Es una opinión personal. Digo, hice tanto hincapié en esto porque
a través de la experiencia siempre hay gente que se queda, no sale y bueno, es el esfuerzo de todos para salir ordenadamente y alguien no. Muy bien. Esto es toda la parte backup, restore y la parte de la seguridad, importantísima en nuestra vida. Usabilidad, el tiempo de aprendizaje del sistema para un usuario no debe exceder tantas horas, 4, 6, 8 horas. La tasa de errores del usuario no debe superar el 1% de las transacciones totales. El sistema contará con manuales de usuarios estructurados y mensajes de error informativos. Esto lo habíamos charlado muy bien en la clase anterior, cuando hablábamos de documentar todo, que todo tenía que estar documentado, y los manuales de usuario y los manuales del sistema deberían estar en los escritorios de los compañeros que están trabajando, no guardados en la oficina de la gerencia. Tienen que estar al alcance de todos, para cualquier duda se consulta. Pero también la gran diferencia de un estándar con un no estándar es que el sistema tiene los manuales, está documentado, está todo documentado. En alguna empresa que no sigue estos parámetros seguramente no tendrán esa documentación. Se proporcionará un módulo de ayuda en línea y la aplicación web será responsive, design responsive, adaptable para garantizar la visualización adecuada en múltiples dispositivos. Esto hace que se vea bien en un celular, en una tablet, en una laptop de distinto tamaño de pantalla o en una laptop de escritorio de esas que usan con monitores más grandes. El diseño de las interfaces gráficas debe ser claro y bien estructurado. Después, la disponibilidad. La disponibilidad, puntualmente, el sistema estará disponible el 99.99% del tiempo. Acá se aclara que esto es operativo, no en los periodos de mantenimiento que ya están estipulados. El tiempo necesario para iniciar o reiniciar el sistema no excederá de tantos minutos. La tasa de fallas del sistema no superará el 0.5 del tiempo total de operación. El promedio de duración de fallas no excederá los 15 minutos. La probabilidad de fallos del sistema no debe ser mayor al 0,05. En realidad, otro de los datos que es muy importante es que a veces los tiempos son más elásticos. Entiendan esto, son más elásticos en el sentido de decir, bien, yo detecto, ocurre un incidente, donde es muy crítico el tiempo, es en detectar el incidente. Ahí son muy rigurosos. Ahora, después, depende si es ya vamos a ver, un incidente de grado 1, un incidente de distintos grados de importancia, y ahí tienen distintos tiempos de resolución. Pero lo que es muy crítico puntualmente es esa parte de en qué periodo de tiempo se detecta. Eso es súper importante. Bien, otros requerimientos funcionales de producto, desarrollo para plataformas PC y Macintosh, compatibilidad con todas las versiones de Windows a partir de Windows 95, consumo de memoria RAM inferior a 500 megas, ya no existen, y ocupación de disco inferior a 2 GB. Esto es
ejemplos, ¿no? Manejo de fuentes en varios idiomas, incluyendo inglés, español, francés, portugués, italiano, etc. La interfaz de usuario será implementada para navegadores web utilizando distintas tecnologías. Podemos hablar de HTML5, CSS, JavaScript, etc. Bueno, después, requerimientos no funcionales, requerimientos funcionales. Los requerimientos no funcionales y funcionales son elementos claves en la especificación de un sistema. Aquí hay una explicación adicional y algunos ejemplos. Requerimientos no funcionales. Los requerimientos no funcionales describen las características, como ya habíamos visto, que no están directamente relacionadas a funciones específicas. Suelen ser aspectos de calidad, restricciones o características que afectan la operación general del sistema. Ejemplo, el sistema deberá asegurar que los datos estén protegidos del acceso no autorizado. Esto lo hablábamos perfectamente. Criterio de aceptación. Solo los usuarios autorizados pueden acceder a los datos. Se implementarán medidas de autenticación con nombre de usuario y contraseña para garantizar la seguridad de datos. Y acá volvemos a algo, ¿no? Puntual, que para aquellos que comienzan y hablamos de cómo podemos hacer para saber qué es un criterio de aceptación, porque ahí nos dice criterio de aceptación. Bien, ¿y de dónde sacamos nosotros los datos de qué es un criterio? Se entiende que justamente cuando nosotros hablamos de este tipo de cuestiones hay que explicarlo a las palabras o a las frases que no se conocen. Bueno, los criterios de aceptación indican cómo debe comportarse el software para ayudar a los usuarios a realizar su trabajo. Se refiere a las funciones o características que ofrece el software. Podemos definir los criterios de aceptación como las características que un producto debe cumplir en orden de corroborar que fue desarrollado según las expectativas de los interesados. O sea, ¿qué pasa con esto? Nosotros debemos hacer que nuestro criterio de aceptación lo podemos definir como qué características debe cumplir un producto, un software, en orden de corroborar que fue desarrollado según las expectativas de los interesados, del cliente. Estas son determinadas en el alcance del proyecto. Justamente en esto que nosotros vamos a hacer el ejercicio, que es ni más ni menos que los análisis de requerimiento. Bien, perfecto, muy bien. Entonces, bien, ahora vamos a parar un segundo acá y vamos a comenzar con todo esto. Me parece que están un poco dispersos en el grupo con respecto al grupo, a los equipos y demás. Bien, bien, a ver, vamos por parte. Primero, preguntas técnicas respecto a algo que no haya quedado claro con la clase de hoy. Creo que a pesar de todo esto, la clase salió con energía, en mi opinión personal, conmigo mismo, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna consulta? Paula, te escucho. Buenas, profe. Hola, ¿cómo estás? Yo no sé si entendí, porque creo que llegué más tarde, entonces capaz que ya lo explicó, cuáles serían los requerimientos funcionales. Entiendo que los no funcionales tienen que ver con
características del producto y los funcionales serían aquellos que el usuario, cuando se mete a una aplicación o algo, lo que le permite que vaya, no sé, cada vez que cliquea un botón o eso, que le permita ir accediendo, ¿puede ser eso? Es eso. Los requerimientos funcionales son aquellas declaraciones que están detalladas, ¿no? Que describen qué funciones y qué características tiene un sistema de software o qué debe proporcionar. O sea, cuando se habla con el cliente, dice, el sistema tiene que hacer esto, esto y esto. Bueno, ¿qué requisitos funcionales tenemos que tener para que esto funcione de esa manera? Estos requisitos, como muy bien vos lo dijiste, definen lo que el sistema debe hacer. Esa es la calidad del software. Nosotros tenemos que lograr que el software realice todas las actividades para lo que fue diseñado. Pero además, no sé si lo dijiste por conocimiento, hay otro aspecto que es, además tiene que ser amigable para el usuario. Sí, o sea, más o menos como que entiendo algo por arriba, tampoco es que puedo decir que conozco, pero sí, más o menos. Y después, no sé si terminó la explicación porque tenía una preguntita más No, no, sí, pero dale. que Pregunte, pregunte. tenía, que tenía que ver con eso que está explicando de los requerimientos no funcionales, de los ejemplos. Cuando hablaba de usabilidad, que el tiempo de aprendizaje tiene que ser de 4 horas, o sea, menor o igual a 4 horas, que puse yo, eh, y la disponibilidad, que dice que la duración de la falla es de, también tiene que ser menor o igual a 15 minutos. Eso con respecto a, bueno, con respecto a la usabilidad, es como lo que nosotros tendríamos que probar de que no le lleve ese tiempo, más de ese tiempo a un usuario entender cómo funciona el producto, sería. Claro, pero por supuesto, exactamente, exactamente. Pero además, eh, es lo que yo le decía, ¿no? Cuando nosotros entregamos el sistema al cliente, lo pasamos a producción, acá el equipo se divide. La gente que está en el proyecto, algunos quedan en el proyecto, esto sería un caso puntual de capacitar a los empleados de la empresa que nos contrata el software, y otros pasarán a nuevos desafíos y nuevos proyectos. Todo esto son ejemplos, Paula. El tiempo y todo lo demás se habla con el cliente y se hace un contrato, y todo esto está especificado dentro del contrato. La cantidad es un número. Esto se arregla con el cliente. Lo que sí va a haber es un SLA o un contrato a cumplir donde todos estos parámetros están especificados, y si no se cumplen vamos a ser penalizados, porque todo esto que nosotros ponemos acá se documenta y se firman los contratos del servicio que nosotros tenemos que brindar sobre ese software. Más allá de la calidad del software, más allá de todo esto, dónde se va a alojar y todo lo demás, si lo hacemos nosotros, no lo hace el cliente, esto va a estar en un contrato de servicio que nosotros vamos a refrendar desde nuestra parte, y nos hacemos responsables de cumplir con todos estos parámetros. ¿Se entiende? Sí, entendí. Es un ejemplo lo del tiempo. O sea, como todos estos parámetros que están ahí son como un ejemplo para graficar cómo Claro, trato exacto. con el cliente. Bien, gracias, profe. No. Si sirvió, es excelente. La idea que depende de lo que nosotros firmemos con el cliente, después tenemos que ser responsables para eso. Justamente, fíjense, acá bajé la cámara porque dice: el sistema está sometido a una carga, y cuando aparece este puntito naranja a mí me asusta mucho.
Entonces, acá estamos con que hay un temita, no quiero que se caiga la comunicación. Si ustedes... Bien, ¿alguna consulta más? Sí, Nahuel. Tengo una consulta, pero no es sobre el tema de hoy, sino sobre el aula virtual. Me Sí, pasó un trabajo de estos de cuestionario. El primero se me pasó. ¿Hay oportunidad de volver a hacerlo después? Porque se cerró.